La historia increíble de Raquel y Lea. Un pacto divino revelado en una rivalidad transformadora. En el tercer año de Joacim, en la antigua tierra de Harán, donde el polvo de Mesopotamia cubre las sandalias de los viajeros y el sonido de las ovejas resuena durante el día, un hombre llamado Jacob, un elegido de Dios, llegó guiado por promesas divinas. Tras su largo viaje, fue recibido en la casa de Labán, su tío, y allí su mirada se encontró con la belleza de Raquel, la hija menor de Labán. Era un amor intenso, casi místico, como si el cielo mismo lo hubiera decretado. Sin embargo, el destino tenía otros planes orquestados por la mano soberana de Yahvé. La tradición exigía que Lea, la primogénita, fuera la primera en casarse. Jacob, compenetrado por la juventud y el deseo de su corazón, sentía que estaba atrapado en un tejido de relaciones que superaba su comprensión. Lea, la hermana mayor, de ojos tiernos pero sin el fulgor que Jacob ansiaba, se hallaba en el atolladero de ser menos amada. Conocía su lugar en la casa, y cada día que pasaba, el peso de su soledad aumentaba. En medio de su dolor, Dios la vio y le otorgó la bendición de ser madre. Lea concibió y dio a luz a 4 hijos, Rubén, Simeón, Leví y Judá, cada uno nombrado con la esperanza de que su esposo la notara, le diera amor y así pudiera ser vista. Sin embargo, el grito del alma de Lea por ser amada se transformó en una lucha no solo por su matrimonio, sino por su identidad ante Dios y el mundo que la rodeaba. Por otro lado, Raquel, consumida por la envidia, miraba a su hermana con celos ardientes. En el silencio de su casa, donde el eco de las risas de sus hijos resonaba, Raquel se encontraba vacía. «Dame hijos o me muero», clamaba al cielo, una declaración que desbordaba su agonía. Su anhelo no era solo un deseo de maternidad, sino la búsqueda desesperada de su propia identidad y de la aprobación de Jacob. En esta tensión palpable, la historia de estas 2 hermanas ya cruzaba el camino de los destinos de su pueblo. Cada una de ellas, con sus respectivos sufrimientos, se adentraba en un conflicto que no solo afectaría a su familia, sino que resonaría a lo largo de las generaciones. Los sufrimientos de Lea no pasaron desapercibidos para Dios. En medio del desafío, Él comenzaba a tejer un plan redentor. En un momento crucial, Raquel finalmente dio a luz a su primer hijo, José, un nombre que llevaba la promesa de que Dios le añadiría otro hijo, un símbolo de esperanza que traería redención para su familia y eventualmente para toda una nación. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. A medida que este drama familiar se intensificaba, albergaba la pregunta de cómo se desvelaría el divino propósito de Dios en medio de tales conflictos humanos. La rivalidad entre Raquel y Lea no era sino un preludio a un pacto divino que, a través de sus luchas, traería la salvación y esperanza a una nación. Así, el trasfondo de esta historia se enriquece con el mero reflejo de la lucha eterna del ser humano por ser amado y aceptado tanto ante Dios como ante sus semejantes. La penumbra de sus luchas permanece, pero el susurro de la promesa divina está ya en el aire. ¿Podrán estas hermanas, bajo la mirada de Dios, encontrar la unión que supere su rivalidad y complete el plan redentor de Yahvé? En la penumbra del hogar de Labán, las luchas de las hermanas tomaban un giro que resonaría en la historia, mientras Raquel, sumida en su anhelo, sostenía en brazos a su hijo José, una luz de esperanza iluminaba sus días, pero la sombra de su rivalidad aún se extendía. La batalla del corazón continuaba, y el eco de su discordia reverberaba en cada rincón de la casa. A medida que el tiempo pasaba, el amor de Jacob por Raquel no disminuía, pero sí crecía la frustración del padre de familia, quien se sentía atrapado entre el deber hacia Lea y su deseo por Raquel. Cada vez que Lea daba a luz, su estima parecía fracturarse más, y el círculo de la rivalidad se cerraba en torno a ellas como una serpiente devorando su propia cola.
¿Acaso hallaré aceptación?, clamaba Lea en su corazón durante las largas noches, mientras miraba al cielo estrellado esperando la respuesta de Dios. Así fue como, tras el nacimiento de José, Raquel, ansiosa por conseguir el amor de Jacob a través de la maternidad, sugirió a Lea que le permitiese a su sierva, Bilha, concebir en su lugar. Ve, y que ella torne en sus brazos lo que mi propia carne no puede llevar, dijo Raquel en un susurro lleno de desesperación. Y así, Bilha concibió y dio a luz a Dan y a Neftalí, cada hijo un baluarte en la guerra entre las hermanas. El corazón de Lea se veía atormentado, pero con el deseo de no ser menospreciada, decidió seguir el mismo camino e hizo que su sirvienta, Silpa, se uniera a la batalla. Silpa dio a luz a Gad y a Aser, mientras los celos y la competencia marchaban por los senderos que caminaban. El hogar se tornó en un campo de batalla, y el eco de los nombres que sus hijos portaban se convertía en testimonio de una lucha sin cuartel. ¿Quién en esta casa conocerá mi tristeza si solo los hijos de otras son tomados en cuenta?, se preguntaba Lea, en su doloroso anhelo, mientras veía que el rostro de Jacob brillaba ante la belleza de Raquel. Pero en medio de la tormenta, Dios observaba, y el hisopillo de la esperanza comenzaba a brotar nuevamente. Entonces, el Señor, haciéndose eco de las súplicas de Lea, le dio otra bendición: concebiría nuevamente, y daría a luz a Isacar, y luego a Zabulón, ahondando más su propósito sagrado en medio del sufrimiento. Cuando Raquel volvió a clamar, esta vez su voz, teñida de amargura, resonó en la oscuridad: «Dame hijos, o me muero», como si la voz del cielo respondiera. Sin embargo, en la profundidad de su desesperación, el propósito divino ya estaba operando. Justo bajo la superficie de sus rivalidades y envidias, Dios estaba orquestando un legado mayor. Mientras la lucha continuaba, Dios comenzó a revelar la esencia de su plan a través de las generaciones. José, el hijo de Raquel, no sería solo el anhelo de su madre, sino el salvador de un pueblo entero, el puente para redimir la nación de Israel en un tiempo de hambre. La historia de estas hermanas, marcada por sus conflictos, abriría las puertas a una narrativa gloriosa en la cual el amor divino personificado renacería en medio de la adversidad. A medida que el tiempo avanzaba, el eco de las palabras de Dios resonaban: «No se te olvide que quienes luchan por ser aceptados serán los portadores de mi pacto». Las vidas de Raquel y Lea, entrelazadas en sufrimiento, revelaban así una verdad poderosa: no hay fricción en el corazón que el amor de Dios no pueda transformar. ¿Cómo se manifestaría ese poder en la historia de su linaje? ¿Y qué nuevas sorpresas aguardaban a la familia de Jacob? El desenlace de este drama divino estaba próximo, como una danza reveladora donde cada paso, cada lágrima y cada alabanza se dirigían hacia el cumplimiento del pacto de Dios con su pueblo. En medio de la contienda y el sufrimiento, el hogar de Jacob se había vuelto un lugar donde los lamentos y las lamentaciones se entrelazaban, dejando al hombre dividido en emociones. Cada día que pasaba, los hijos de Raquel y los de Lea competían no solo por la atención de su padre, sino también por un lugar en la herencia de la promesa. Era un eco desgarrador de un amor que se tornaba en frustración y tristeza, un reflejo de un conflicto más profundo que trastocaba el propósito divino. Así fue como, después del reencuentro entre Jacob y su hermano Esaú, mientras el temor por el rechazo de su hermano había menguado, el clan familiar se fortalecía con el nacimiento de más hijos. Dios, en su infinita sabiduría, guiaba cada paso. Cuando Lea dio a luz a su sexto hijo, Zabulón, sus corazones se llenaron de asombro y temor al mismo tiempo. «Y ahora mi marido se unirá a mí», dijo Lea, sintiendo que el amor de Jacob finalmente comenzaba a inclinarse hacia ella, como si la luz del cielo brillara en su vida en medio de la añoranza. Mientras tanto, Raquel, aún ansiosa y llena de celos, clamaba a Dios. «¿Por qué mi hermana es bendecida mientras yo estoy vacía?», susurraba al viento, esperando que las palabras llegaran a los oídos del Altísimo. La tensión en la casa aumentaba, y aunque Raquel había descubierto que el camino de sus siervas había florecido, su propio anhelo persistía con intensidad. Era un deseo que iba más allá de la maternidad, era un llamado al reconocimiento, al amor completo de su esposo. Dios, que escucha las súplicas del corazón, observó las tribulaciones de ambas mujeres y decidió responder a la angustia de Raquel. En una noche oscura, cuando las estrellas parecían ser un espejismo en su desolación, el Señor le concedió abrir su vientre. Así, Raquel concibió, y su alegría brotó como un manantial en medio del desierto. «Dios ha quitado mi afrenta», exclamó, y llamó a su hijo José, cuyo nombre significaba añadir.
En su corazón se reflejaba no solo un nuevo hijo, sino la esperanza de que Dios le añadiría más bendiciones en el futuro. Las alegres noticias del nacimiento de José resonaron en el hogar, pero una sombra de inquietud se avecinaba. Lea, al enterarse de esto, sintió que la rivalidad alcanzaba niveles desconocidos. Las riñas comenzaron a cobrar forma entre las hermanas, alimentadas por las susurradas heridas que nunca habían sanado. Pero, en la profundidad de todo esto, Dios se mantenía firme, orquestando cada evento por su propósito eterno. La humillación y la exaltación, el amor y el odio, todos se entrelazaban en el tejido de la historia de Jacob, Raquel y Lea. Era un ciclo de contiendas que Dios estaba utilizando para preparar el camino a algo grandioso. En esa confusión y dolor, la soberanía de Dios se convertiría en una obra maestra en la historia de Israel. Entonces, mientras Jacob permanecía indeciso sobre su futuro, fue finalmente advertido en sueños. Una voz poderosa resonó en su ser, recordándole la promesa hecha a su abuelo Abraham. Sucederá que tú serás un gran pueblo. Era un llamado que iba más allá de lo que él podía ver, una confirmación de que cada lucha y victoria se enlazaba con el destino que Dios había trazado para él y su descendencia. La historia de la rivalidad de las hermanas seguiría desvelándose en los días venideros, revelando una inesperada unión entre los que se habían enfrentado. ¿De qué manera se desataría el hilo divino que conectaba el sufrimiento de Raquel y Lea con el destino de una nación? ¿Cómo estas dos mujeres, en su lucha por ser amadas y reconocidas, se convertirían en el legado del pueblo que se conocería como Israel? Las próximas generaciones revelarían un plan soberano que cambiaría el curso de la historia, continuando la cultivarada obra de Dios entre ellos. Mientras el sol ascendía sobre el campamento de Jacob, una atmósfera de inminente tensión envolvía la morada familiar. Las risas infantiles se entrelazaban con los lamentos de las madres, creando un eco doloroso que resonaba en el corazón del patriarca. Jacob, observando desde la distancia el bullicio entre sus hijos y las miradas de sus esposas, sentía la carga de un amor no correspondido, dividido entre Raquel y Lea. Ambas mujeres, marcadas por su deseo de ser la preferida, constantemente buscaban la aprobación de su esposo, con gestos de compasión y celos. La casa de Jacob se había convertido en un campo de batalla silencioso, donde las estrategias de amor y frustración eran sus principales armas. Raquel, tras haber celebrado el nacimiento de José, un nuevo motivo de esperanza, no podía evitar sentir que la victoria en su lucha estaba al alcance. Pero, al mismo tiempo, el nacimiento de José desató en Lea un fuego de determinación. He dado a luz a su hijo amado, ¿qué más debe hacer una madre para ganar el corazón de su esposo?, reflexionaba. Mientras dando luz a su séptimo hijo, Isacar, sentía que cada grito de alegría en su cuna era un desafío lanzado hacia Raquel. Mientras tanto, una nube de confusión se cernía sobre el hogar. Las discusiones entre las hermanas alcanzaron su clímax, y los hijos eran frecuentemente empujados a elegir lados, dividiendo la lealtad entre sus madres. Raquel, ansiosa por asegurar su lugar en el amor familiar, volvió a clamar al Altísimo. «Señor, si no me das otro hijo, consumiré mis días en amargura», se quejaba en su corazón, con la mirada elevada buscando el amparo de la gracia divina. Dios, que veía y escuchaba los anhelos de estas mujeres, había comenzado a tejer un plan entrelazado en el dolor y la rivalidad. Mientras Jacob cada vez más se cuestionaba su lugar y su papel en esta familia fracturada, el Señor decidió manifestarse nuevamente a través de un sueño. En la quietud de la noche, le reveló un futuro glorioso, colmado de bendiciones para su descendencia. «No temas, Jacob, porque yo estoy contigo. Multiplicaré tu linaje y haré de tus hijos una gran nación», decía la voz que resonaba en su ser. De repente, un viento suave sopló por el campamento, trayendo consigo la promesa de una nueva esperanza. Jacob se despertó con la certeza de que no estaba solo en su carga. Fue llenado de valor e intentó restaurar la paz entre sus esposas. Sin embargo, el desafío se tornaba creciente, pues el conflicto no era solo con sus esposas, sino también entre sus hijos. Los celos fomentaban discordia y las llamas de la rivalidad ardían más intensamente. A medida que las estrellas comenzaron a brillar en el cielo nocturno, Dios observaba con ojos misericordiosos.
¿Cómo reconciliaría estas almas atormentadas? A través de la historia de Raquel y Lea, el Señor estaba formando un legado que llevaría a la salvación de muchos. En la semana siguiente, mientras las tensiones continuaban al alza, un momento inesperado se aproximaba. Un viaje largo preparaba el corazón de Jacob para una revelación que cambiaría el rumbo de su vida y el destino de su familia. Esperando este nuevo amanecer, la atmósfera del hogar se tornó eléctrica. Las palabras del Señor resonaban en la mente de Jacob. Ciertamente, aquí se despliegan mis caminos. Bendecido serás, y en tu futuro habrá un pacto eterno. El misterio encarnado en cada rivalidad, el sufrimiento y la esperanza resonaban en el vasto plano divino. ¿Cuál sería el desenlace del plan soberano de Dios en esta historia tan llena de dolor? ¿Cómo la lucha entre Raquel y Lea se convertiría en un hilo de restauración y redención para el pueblo de Israel? Las respuestas estaban por venir, y la historia seguiría revelando la majestad de su propósito. Mientras la luz del alba se filtraba entre las hojas de los árboles que rodeaban el campamento, Jacob se preparó para el viaje que había estado contemplando durante días. Su corazón aún palpitaba con la esperanza que el Señor había sembrado en su alma. Al amanecer, reunió a su familia, y con una voz llena de determinación, dijo: «Hoy nos dirigimos hacia la tierra que Dios ha prometido a nuestros antepasados, hacia la casa de mi padre. Acompáñenme en este viaje, ya que nuestra senda está marcada por la mano del Altísimo». Las miradas de sus esposas se cruzaron, en los ojos de Raquel brillaba la expectativa, mientras que en los de Lea había un destello de duda. ¿Por qué tendrían que dejar atrás ese hogar lleno de disputas y cargas? Sin embargo, la voz de Jacob resonaba con la autoridad que Dios le había conferido a través de sus visiones. En cada hijo, un destello de esperanza surgía. Por un momento, las rivalidades se silenciaron. Durante el camino, Jacob meditaba en las palabras pronunciadas en su sueño. En sus pensamientos, el eco del pacto divino lo guiaba. Era un tiempo de preparación, un momento en que cada paso que daban estaba dirigido por el propósito de Dios. Al caer la tarde, hicieron un alto para descansar. Mirando hacia la luna llena, Jacob se arrodilló y con fervor clamó al Señor pidiendo sabiduría para guiar a su familia. Su súplica era profunda, cada palabra impregnada de anhelo para que la paz reinara en su hogar. Raquel, observando a su esposo, sentía crecer dentro de ella el deseo de darle otro hijo, un deseo que resonaba con la promesa de Dios. «¿Seré digna de esta bendición, oh Señor?», susurraba en su corazón, mientras se acercaba a su hermana, con la intención de dejar atrás los celos que habían sembrado discordia entre ellas. «Lea», dijo en voz baja, «debemos unirnos. No se trata solo de nosotros, sino de nuestros hijos y de lo que el Señor tiene reservado para ellos». Lea, sorprendida por la sinceridad de Raquel, sintió una chispa de esperanza encenderse dentro de su corazón. «Así será, hermanas. Nuestras luchas pueden abrir una puerta a un futuro bendecido», respondió Lea, y este acuerdo marcó el inicio de un nuevo capítulo en su relación. Mientras el cielo se oscurecía, el campamento fue envuelto en un silencio tenso, pero de esperanza. Noche tras noche, las mujeres comenzaron a orar juntas, cada susurro un acto de reconciliación ante Dios, lo que trajo al campamento una paz que había estado ausente por tanto tiempo. Jacob, al ver esta transformación, sintió que el liderazgo del hogar ya no recaía solo sobre él, sino también sobre los corazones de mujeres que estaban emergiendo como compañeras en su fe. Sin embargo, el destino tenía más sorpresas preparadas. Poco después de su unión, mientras las estrellas brillaban sobre ellos, un ángel del Señor se apareció en sueños a Jacob. «Jacob», dijo la voz celestial, «tu viaje no es solo una travesía física, es una manifestación del pacto que tengo contigo. Los descendientes que de ti nacerán serán como las estrellas del cielo y la arena del mar, y de este lugar surgirán las tribus que llevarán el nombre de Israel». Jacob se despertó, temblando de miedo y asombro. Con un corazón renovado, comprendió que cada paso le acercaba más a su destino divinamente ordenado. Miró a las estrellas en el cielo y mientras lo hacía, su mente giraba en torno a las palabras del ángel. ¿Sería posible que el conflicto entre Raquel y Lea fuese parte del plan soberano de Dios destinado a forjar a las naciones de Israel? Aquel nuevo amanecer no solo traía luz a sus días, sino que ofrecía una misteriosa revelación sobre el futuro de su linaje y los caminos de su Dios.
Mientras la pregunta resonaba en su mente, Jacob se sintió impulsado hacia lo desconocido, entendiendo que el tiempo de manifestar la gloria de Dios se acercaba cada vez más. Jacob se levantó al despuntar el nuevo día, su alma vibrante con la intensidad de la revelación que había recibido. Hacia donde miraba, aún podía ver las generaciones que surgirían de él, las naciones que tendrían su origen en su sangre. Sin embargo, no podía evitar sentir una preocupación por los corazones de Raquel y Lea. Deseaba que la paz reinaran plenamente entre ellas y que juntas se unieran en el propósito que Dios había establecido. Mientras continuaban su camino, el ambiente se tornaba más denso, como si la naturaleza misma estuviera atenta a los movimientos de esta familia. Una mañana, cuando el sol despuntó sobre el horizonte, Raquel se detuvo de repente. Su rostro palideció cuando sintió un gran tirón en su vientre. «Jacob», exclamó, con una mezcla de temor y esperanza en su voz. «Creo que el Señor ha escuchado mi clamor». Jacob, al reconstruir el rostro ansioso de su esposa, descendió de su caballo y se acercó a ella con ternura. «Si es tu deseo, entonces que sea la voluntad del Señor, pero confía en su tiempo». Entre ellos se formó un lazo profundamente espiritual mientras oraban juntos, entrelazando sus esperanzas y anhelos al altar del Creador. A pesar de las palabras de aliento de Jacob, el anhelo en el corazón de Raquel solo se intensificaba. Las noches se tornaban en un vacío doloroso por el deseo no realizado de ser madre. A menudo miraba la luna llena, recordándole su propia anhelante espera, mientras el eco de las palabras del ángel resonaba en su interior. Sin embargo, Lea, cuya fe también había crecido, al ver la angustia de su hermana, decidió actuar. Una tarde, Lea, acercándose a Raquel, tomó su mano y le dijo: «Hermanas, nuestro linaje es importante para el cumplimiento de las promesas de Dios. Recordemos que al unir nuestras vidas en este viaje, hemos encontrado esperanza. No existe más rivalidad, solo un propósito divino». Raquel sonrió, sintiendo una cercanía renovada. «Que así sea, pero, ¿qué debo hacer, hermana? Deseo fervientemente ser madre, pero mi corazón tiembla ante la posibilidad de no alcanzar ese anhelo». En un instante de clarividencia, Lea propuso: «¿Qué tal si buscamos la ayuda de nuestras siervas? Recordemos la historia de nuestras matriarcas, muchas han dado a luz a través de ellas». Un acuerdo forjado en la comprensión de su alineación con el plan del Altísimo, un pacto entre ellas de colaborar en su camino. Así, Raquel, con el respaldo de Lea, entregó a su sierva Bilha a Jacob. Al principio, Jacob se mostró reacio, sino a su mirada de dolor y súplica. Jacob comprendía que su familia era un reflejo de la intervención divina, y, recogiendo el sentido de unidad entre ambas hermanas, aceptó la petición. Los días pasaban, y, en la quietud de la noche estrellada, Bilha concibió y dio a luz a un niño, a quien Raquel llamó Dan, dándole a Jacob renovada alegría y esperanza. Con cada rostro que era iluminado por la luna, la unión entre Raquel y Lea se hacía más fuerte. Las oraciones de las dos mujeres, envueltas en la paz del Señor, resonaban en el campamento, y los habitantes se maravillaban ante la incipiente cohesión. Sin embargo, lo que Raquel y Lea no sabían era que su unidad y rivalidad, más que una simple historia de amplificación de dolor, estaba en el camino del cumplimiento de un propósito mucho más grandioso. A medida que su travesía se acercaba a su destino, un viento poderoso de transformación comenzaba a soplar sobre ellos, revelando un futuro que estaba reservado no solo para sus hijos, sino que reflejaba el plan soberano del Dios vivo. Cuando Raquel sintió la presencia del Señor una noche, sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Por qué, oh Dios, esta batalla con mi propia carne? ¿No es esta lucha con mi hermana parte de tu plan?». Ansiosa, clamó a las alturas. En respuesta a su súplica, las estrellas parecieron susurrar, y una nueva revelación brotó en su espíritu. «Aguarda, pues la promesa de tu Dios se aproxima, una transformación más grande está en camino». Esta respuesta trajo asombro y una mezcla de temor a Raquel, porque en su corazón sabía que junto a la lucha estaba el propósito divino. Con cada día, la historia de su familia emergía del refugio de conflictos, uniendo sus corazones en una misión más allá de lo visible. ¿Sería posible que la reconciliación de su rivalidad llevara al nacimiento de aquel que cumpliría la promesa del pactado Mesías? El viaje apenas comenzaba, y el destino divino aguardaba en la proximidad de la tierra prometida.
El sol seguía su ruta, y la familia de Jacob avanzaba hacia un futuro que se vislumbraba a la vez vasto y sombrío. Raquel, alimentada por la esperanza que emanaba de su revelación, se despertó una mañana con un nuevo vigor. Aún el eco de las palabras divinas resonaba en su corazón, incitándola a buscar más de lo que estaba por venir. Entretanto, Lea mantenía su atención en los pequeños momentos, en los gestos del día a día, y aunque había comenzado como una lucha por la aceptación, ahora se convertía en un camino hacia la confianza. Un nuevo niño había nacido bajo la sombra de la promesa, Dan, cuya llegada simbolizaba la intención de Dios de multiplicar su pueblo. Pero a pesar de esta alegría, la inquietud seguía palpitando en los corazones de las hermanas. Jacob, dijo Raquel un día al caer la tarde, mientras los candelabros iluminaban el campamento. Cada vez que miro a Dan, siento la sombra de otro deseo. ¿No me traería el Señor también a un hijo de mis propias entrañas? Su voz temblaba, impregnada de anhelo, mientras miraba al horizonte distante, como si el futuro pudiera ser atrapado en sus manos. Lea, observándole con amor y compasión, respondió: «Querida hermana, nuestra historia tiene un propósito más grande, pero debemos permanecer en unidad. Dios está haciendo cosas nuevas en nosotros, aunque a veces no lo comprendamos». Entonces, en la quietud de la noche, cuando el silencio era prácticamente palpable, un viento frío sopló por el campamento. Las hojas de los árboles susurraban una melodía que parecía contar de antiguas promesas. Raquel, sintiendo la presencia de Dios, se arrodilló en oración. «Señor, hazme entendedora de este camino lleno de oscuridad. No puedo ver más allá de mis deseos y dudas. Revela, oh Dios, tu voluntad». En esa preciosa quietud, una voz resonó en su interior, profunda y envolvente. «Así como de tu ferviente clamor nacen los hijos, comprenderás que la lucha por la maternidad es una parte de un cuadro más grande. Espera con pasión, Raquel, y ambos, tú y Lea, llevarán la luz a las generaciones por venir». Al amanecer, un brillo nuevo iluminaba la mirada de Raquel. Sin embargo, surgía un dilema. ¿Podría seguir sintiendo ese vacío en su seno mientras las palabras del Creador vibraban en su ser? Temiendo no ser escuchada, su alma se cerraba al mismo tiempo que anhelaba abrirse a la esperanza. El viento sopló con mayor fuerza, trayendo consigo sonidos de un mundo más allá de lo ordinario. Jacob, sintiendo este cambio, decidió buscar un lugar apartado. Allí, bajo el amplio cielo estrellado, elevó al Altísimo su voz en clamor. «Oh Dios de mis padres, has prometido descendencia a mi linaje. ¿Cómo será el cumplimiento de tu promesa si mis esposas luchan entre sí? Trae reconciliación a nuestras almas para que podamos caminar en la luz de tu propósito». Esa noche, mientras los murmullos de la naturaleza se reducían a un silencio sagrado, una nueva estrella apareció en el cielo, resplandeciendo con fuerza tanto como la esperanza en el corazón de Jacob. El eco de esa luz en el firmamento resonó en su alma, recordándole que las promesas de Dios son firmes y que su familia sería usada de formas que nunca había imaginado. Mientras, en el interior del campamento, las hermanas, después de mucho dialogar, decidieron recurrir a otra estrategia. Reunidas en un pacto de amor, comprendieron que cada día era un paso hacia el cumplimiento de lo que debía llegar. Y entre sollozos decidieron que, en lugar de rivalidad, se abrazarían en apoyo mutuo. Así, Raquel, una vez más, confió en acudir a su marido, y con un corazón dispuesto, dijo: «Deja que el Señor haga en mí conforme a su voluntad». Mientras el primer rayo del alba comenzó a asomarse, Raquel sintió una profunda paz en su interior. Ella sabía que su historia estaba entrelazada con una narrativa que iba más allá de lo que sus ojos podían ver. Así, el misterio del plan soberano divino continuaba desplegándose, y no solo la lucha por la maternidad, sino el destino de un pueblo comenzaba a tomar forma. Las estrellas brillaban más intensamente esa noche, como si anunciaran un futuro glorioso, lleno de promesas indecibles, comenzando a trazar el camino hacia el cumplimiento del pacto que Dios había establecido con sus antepasados. ¿Acaso la llegada de un hijo no sería el inicio de una obra que cambiaría el rumbo de la humanidad? La fe florecía en sus corazones, mientras la historia esperaba ser revelada en el tiempo perfecto del Altísimo.
El nuevo día se presentó con un esplendor inusual, como si los cielos mismos aguardaran el desarrollo inminente de un plan divino. Jacob, después de su ferviente clamor, sintió la energía de un momento crucial. En el aire había una sensación de transición, como el murmullo de un río que se apresta a desbordarse. Raquel, tocada por la voz del Señor, se levantó con renovada determinación. «Hoy es el día», proclamó a Lea con una fe que ardía en su pecho. «Hoy buscaré de nuevo a mi esposo. Él debe entender que nuestra historia es parte de un propósito mayor». Con los ojos iluminados, se acercó a Jacob, quien estaba preparando su rebaño, como si la palabra divina ardiera en sus labios. Jacob le dijo con una firmeza que dejó entrever su convicción: «No soy solo yo la que anhelo la bendición de un hijo, sino que este es un anhelo que está arraigado en las promesas de Dios para nosotros. Él nos ha hecho un llamado a ser padres de multitudes». Jacob, sintiendo la intensidad de su súplica, se detuvo y miró a su esposa a los ojos, en busca de una comprensión que parecía escurrirse entre sus dedos. «Raquel», respondió con voz entrecortada, «mi amor por ti es profundo, pero las luchas que hemos enfrentado son dolorosas. ¿Acaso no ves que esto nos consume?». Lea, que había escuchado cada palabra, dio un paso adelante, su rostro reflejando la mezcla de compasión y sabiduría que el Señor le había otorgado. «Jacob», dijo, «debemos recordar la esencia de nuestra unidad. Es Dios quien nos ha unido, y es su mano la que nos guiará, aún en estas tempestuosas aguas». La sinceridad de Lea resonó en el corazón de ambos. Jacob sintió que el peso de la lucha comenzaba a disiparse, al entender que el amor y la fe, incluso en momentos de competencia, podrían ser una fuente de fortaleza. Juntos sintieron que el camino que tenían por delante era serio, pero no estaba exento de luz. Mientras tanto, Raquel, llevada por el fervor de su oración, tomó una decisión. «Le voy a ofrecer al Señor algo más que lo que está en mi corazón», pensó con determinación. Recogiendo algunas flores de la tierra, hizo de ellas una ofrenda, presentándolas ante el altar que Jacob había erigido en su campamento. «Oh Dios, escucha mi clamor. Te ofrezco esta entrega completa y te pido que tu voluntad se manifieste en nuestras vidas». En ese instante, el cielo pareció abrirse, y un rayo de luz iluminó la escena. Era como si el Señor mismo estuviera reconociendo la sinceridad de su corazón. La paz que envolvió a Raquel fue abrumadora, llenando el aire de esperanza. Esa sensación trascendió lo visible, y ella supo que una respuesta divina venía en camino. «Pronto conocerás el cumplimiento de las promesas, Raquel», resonó una voz en su interior, tan clara como la mañana que se extendía ante sus ojos. «No temas, porque mi propósito es mucho más grande de lo que puedes imaginar». Los días pasaron, y la familia prácticamente vibraba con la promesa del futuro. Mientras Dan crecía fuerte y saludable, la vida entre Raquel y Lea continuó transformándose. Aprendieron a apoyarse mutuamente, dejando atrás las sombras del rencor. La rivalidad se tornó en un testimonio de la fe y la fortaleza que Dios podía forjar a través de sus corazones. Pero en lo profundo de su ser, el eco de la promesa aún resonaba. La llegada de un hijo no sería solo un acontecimiento, sino un primer paso hacia un linaje que cambiaría el destino de toda una nación. Un día, mientras el sol se ocultaba tras las colinas, Raquel sintió la urgencia de un nuevo llamado. Se reunió con Lea, y juntas elevaron una oración en la que proclamaron su deseo. «Señor, te pedimos que seamos instrumentos de tu gloria, que en nuestras vidas y en nuestra descendencia resplandezca tu luz». Fue entonces cuando, en un claro del horizonte, una estrella titiló con mayor intensidad, como un presagio, una luz que parecía susurrar que la esperanza estaba próxima. Aquella noche, mientras los cielos contemplaban su clamor, un sentimiento de expectativa invadió el campamento. El destino de un pueblo estaba en juego, y cada paso que daban las mujeres marcaba el camino hacia un futuro resplandeciente. En profundo silencio, comprendieron que estaban en el umbral de un cumplimiento divino que resonaría a través de las generaciones.
Pero lo que aún no sabían era que esta historia llevaría consigo un nuevo nacimiento que revelaría los milagros de Dios en formas que jamás habían soñado. Estaba por llegar un hijo que sería más que un niño, sería un Benjamín, un hijo de la mano derecha del poder divino. La historia de Raquel y Lea iba a desencadenar la grandeza del propósito celestial. ¿Podrían sus corazones sostener la revelación monumental que Dios estaba a punto de desatar en medio de su familia? Las estrellas en el cielo temblaban de anticipación, mientras Dios tejía su plan soberano en la trama de la historia. Mientras el campamento reposaba bajo la bruma dorada del amanecer, el corazón de Raquel se agitaba como el mar en tormenta. Había sentido el eco de una promesa, pero el tiempo del cumplimiento parecía desvanecerse en el aire. Así, las horas se arrastraban, pintando su alma con la sombra de la ansiedad. Aquella mañana, la luz que brotaba en el horizonte iluminó no solo su campo, sino también la llama de su fe que ardía, aunque titubeante. «Confía en el Señor, Raquel», murmuró Lea mientras se acercaba, reconociendo la lucha interna en los ojos de su hermana. Él no olvidará su promesa. Aunque a veces parezca lenta, su mano está en cada momento. «Lea», respondió Raquel, compartiendo el peso de su corazón, «la espera me consume, y el deseo de ser madre me quema como el fuego. ¿Acaso no ves? La eternidad de nuestra historia parece indiferente a mi clamor». Ambas mujeres se encontraron en un momento de conexión profunda, entendiendo que su rivalidad había forjado no solo resentimientos, sino también una fuerza indomable que las unía en el propósito divino. Dios, en su infinita sabiduría, estaba orquestando sus vidas con un fin que aún no podían vislumbrar. En ese instante, se escuchó un extraño murmullo entre el rebaño. Jacob había salido para atender las ovejas y se percibía algún desasosiego en el aire, una inquietud que parecía presagiar un evento sin precedentes. De pronto, una oveja se soltó, corriendo hacia el horizonte, llevándose consigo la atención de Jacob. «¡Espera!», gritó, siguiéndola. A medida que se adentraba más en el campo, el rumor del viento parecía formar palabras. «Jacob, este es el tiempo», susurraba el eco lejano de la voz del Altísimo. Mientras tanto, Raquel y Lea se dispusieron a orar por la dirección del Señor. Se postraron juntas, y en el silencio sagrado, un ambiente de expectación llenaba el campamento de Jacob. Raquel, con el corazón palpitante, sentía que el momento que tanto había anhelado estaba cerca. Su fe, recién renovada por las recientes visiones y las palabras prometedoras, se trenzaban con el intenso deseo de traer al mundo a su hijo. La profunda conexión entre ellas, Raquel y Lea, había construido un alma solidaria, permitiéndoles compartir no solo sus luchas, sino también sus esperanzas. «¿Hacia dónde nos llevará el propósito de Dios hoy?», se preguntó Raquel con ansias, mientras miraba a su hermana. Lea, a su lado, había crecido en fuerza y fe. La rivalidad que había marcado su historia ahora se alejaba como las sombras de la noche, dando paso a un nuevo amanecer en su relación. Allí, en la serenidad del alba, el viento trajo consigo un giro inesperado. Un murmullo comenzó a levantarse entre el rebaño que Jacob cuidaba con dedicación. Observando con atención, Jacob notó que una oveja se separaba del grupo, como si estuviera siendo llamada hacia algo más grandioso. «¡Espera!», exclamó, dejando atrás la preocupación y la rutina, y corrió tras la oveja, escuchando en su interior el eco de lo divino. Mientras tanto, Raquel y Lea se reunieron en un lugar apartado del campamento, y juntas elevaron sus voces en oración. «Señor, haz de mí una madre, y permíteme que mi hijo sea un instrumento de tus planes». Los cielos parecían responder, y el ambiente se tornó tenso, como si un susurro celestial se estuviera manifestando en el aire a su alrededor. Dios, que observa todo, tomó nota de su clamor. En medio de su ferviente súplica, Raquel sintió un estremecimiento en su vientre, un latido que resonaba con una fuerza desconocida, como si el mismo cielo palpitara junto a su herencia. Un fulgor de luz cruzó su mente, dándole vislumbres de lo que significaría el nuevo comienzo que se avecinaba, formando un puente hacia los días de restauración. Inesperadamente, la luz que había brillado en el campamento desde sus oraciones comenzó a intensificarse.
Jacob, cautivado por la situación, sintió una profunda conexión con lo que estaba ocurriendo, como si fuera un testigo de un milagro inminente y una revelación del plan soberano de Dios. Mientras las llamas del sacrificio crepitaban suavemente, el ambiente se tornó en un silencio reverente. Entonces, estableciendo el contacto a través de su oración, Raquel y Lea unieron sus corazones en un solo clamor. Oh Señor, haz que esta lucha encuentre su término en la gloria que tú has prometido a nuestra familia. La atmósfera se cargó de una expectativa palpable, como si toda la creación estuviera a la espera de un milagro. Cuando Jacob regresó al campamento, su rostro estaba iluminado no solo por el sudor del esfuerzo físico, sino también por una nueva revelación. Hermanas, algo grande está a punto de suceder, proclamó con voz decidida. Las mujeres se acercaron, sintiendo la carga de su ser, alimentando el fervor que había comenzado a palpitar a su alrededor. Y así sucedió. Mientras el sol ascendía en lo alto, un grito resonó en el aire, llevando consigo la profunda fragancia de lo que estaba por venir. Raquel, sintiendo el aumento del dolor y la presión, supo que el tiempo de la promesa había llegado. La intensidad de su deseo se convirtió en anhelo y luego en un grito de victoria. Jacob clamó con la fuerza de una madre ante el inminente nacimiento. «Ayúdame, porque el tiempo ha llegado». Jacob se acercó a su esposa, reconociendo el momento sagrado que estaban a punto de experimentar. Juntos levantaron una oración, confiando en que Dios había preparado el camino y que su nombre sería un símbolo de esperanza y vida. Así, en la morada entre los hombres, en medio de una vida de conflictos y un viaje lleno de revelaciones, Benjamín venía en camino. Desde la confianza renovada entre Raquel y Lea hasta la expectativa sombría, la historia comenzaba a tomar forma. Así, la luz de la verdad y el propósito divino macería en medio de su hogar, un símbolo de redención por generaciones. ¿Cómo se manifestaría este nacimiento en el hermoso propósito de Dios para su pueblo? El misterio del plan soberano estaba listo para ser desvelado, y la escena estaba preparada para un desenlace que resonaría por la eternidad a través de las naciones.